Mis queridas amigas y amigos, un grato placer estar junto a ustedes una semana más. Hoy día tenemos el desafío de revisar muchas historias, hermosas todas, en los siguientes capítulos del Antiguo Testamento. Son 10 capítulos que tenemos que revisar hoy, pero no se asusten, no los vamos a leer todos, pero sí extraeremos algunas historias que son fascinantes, historias para ustedes es probable muy conocidas, pero vamos a tratar de llevarlas a nuestros días, porque definitivamente la cultura, los tiempos, las costumbres de esa época fueron un poco diferentes a lo que hoy día vivimos. Pero definitivamente los principios, las doctrinas, las verdades pueden ser puestas en cualquier momento de la historia y van a ser muy beneficiosas para nosotros. Una de las cosas que me sorprende es cómo poder extraer o aprender las buenas costumbres o las buenas tradiciones de nuestros padres y llevarlas a nuestras vidas. Y por supuesto desechar las malas tradiciones de los padres. Ustedes recordarán enseñanzas del libro de Mormón que habla de esto. Pero, pero es importante escuchar la voz de aquellos que más nos quieren en esta vida, nuestros padres definitivamente. Y ellos siempre, estoy seguro que quieren, y también Dios, que nosotros comencemos nuestras vidas y que unamos nuestras vidas a personas que tengan, ojalá, nuestras mismas creencias. Hemos escuchado el concepto de no unáis a un yugo desigual. En la clase de hoy veremos la importancia que le dan los padres aconsejando a los hijos para que esto ocurra. Veremos historias que incluso son muy románticas, que han servido para incluso crear películas muy famosas. Lo importante es tomar buenas decisiones en los momentos correctos. Vamos a hablar mucho de eso. Vamos a aprender de lo que significa seguir al Señor, ser fieles, tratar de guiar nuestras vidas a través de los buenos consejos de nuestros padres y por supuesto de nuestro Padre Celestial. Vamos a aprender del perdón de un hermano hacia otro. Vamos a ver cómo podemos acercarnos mucho más a Dios. Tantas cosas que estos 10 capítulos nos dejan. Vamos a aprender de Israel, por cierto, que es el título de la clase de hoy. ¿Qué significa realmente? ¿Por qué Dios le cambia el nombre a Jacob? En esa experiencia espiritual maravillosa que tuvo este profeta. Aprenderemos también no tan solo la descendencia de Jacob, sino que también de Ismael, que a veces se habla poco. Pero el Señor definitivamente bendijo a todos los hijos de Abraham, de Isaac y por supuesto también de Jacob. Son nombres que se repiten mucho en la historia de la iglesia. Es porque efectivamente las promesas que se le dieron a Abraham se vienen a concretar finalmente con Jacob y sus 12 hijos, lo que hoy día conocemos como las 12 tribus de Israel. En los últimos capítulos que revisamos la semana pasada veíamos ya el fallecimiento de Sara, la esposa de Abraham. Pero Abraham continuaba ayudando a sus hijos y que siguieran una vida adecuada, especialmente cuando uno ya empieza a tener más edad, mira a los hijos y existe a veces alguna incertidumbre de pensar qué será de ellos cuando uno ya no esté. Y lo único que uno desea es que ellos sean felices, que ellos se relacionen con las personas adecuadas, que los hijos tomen buenas decisiones, que puedan seguir los buenos consejos que han recibido de sus padres. Podemos de repente hacer un video de las últimas palabras de cualquier padre que esté a lo mejor en sus últimos días. Estoy seguro que van a ser muy similares a frases como: hijo mío, trata de hacer las cosas bien, trata de ser feliz, trata de relacionarte bien con la gente, ser respetuoso con aquellas personas que están a tu alrededor, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo ninguna duda que Abraham, por ejemplo, dio consejos especialmente a Isaac en relación a lo que tenía que hacer. Y una de sus grandes
preocupaciones, anhelos, era efectivamente que Isaac se relacionara con buenas señoritas, que pudiera generar una familia dentro de los convenios. Ahora, estos sentimientos quizás no han cambiado, pero sí las prácticas hoy en día. Hoy día los jóvenes, estoy seguro que la gran mayoría no le anda preguntando a los papás con quién debe salir a una cita o con quién debería casarse. Normalmente los jóvenes toman sus decisiones solos y a veces los padres son los últimos que se enteran cuáles son las novias o la futura esposa de los hijos. Pero bueno, hoy día deberíamos retomar algunas prácticas que son interesantes, que son buenas. Y a pesar de que son muy antiguas, no hay mejor consejo que los hijos pueden recibir que el consejo de aquellos que, como decía, más los quieren, sus padres. Revisemos por favor en el capítulo 24 de Génesis, una historia que es muy interesante, que nos deja muchas cosas que son muy valiosas en el día a día. Yo voy a resaltar algunas, pero ustedes estoy seguro que podrán encontrar muchas otras cosas beneficiosas para lo que están viviendo hoy día. Especialmente me gustaría hablarle a los jóvenes, a que ustedes sientan que detrás de un consejo, de una sugerencia de un padre, lo único que hay ahí es amor, hay cariño, hay querer que las cosas anden bien. Escuchen los consejos de sus padres, queridos jóvenes. Recordando la historia de Noé, hace algunas semanas, veíamos la razón por la cual la tierra había caído en una iniquidad tan grande. Y la razón que las escrituras reflejan era justamente que las personas se habían comenzado a casar con gente que no era de su misma creencia. ¿Se acuerdan ustedes que los hijos de Dios comenzaron a casarse con los hijos de los hombres? Y de alguna manera decíamos, bueno, los miembros de la iglesia comenzaron a casarse con personas que no eran miembros de la iglesia y se unieron a un yugo desigual. Esto quizás no fue de una generación a otra, quizás pasaron muchos años, pero la tierra comenzó, las personas, a alejarse de las creencias correctas. Llegó a un punto tan terrible que finalmente el Señor tuvo que, recuerdan, raer la tierra y trajo ese diluvio que tuvo como consecuencia la muerte de muchas personas. Pero era necesario que algo así ocurriese tan drástico para que nuestro Padre Celestial siguiera mandando espíritus a esta tierra, sus hijos, para que pudieran progresar. Ni siquiera el albedrío se podía vivir con una tierra completamente cargada de cosas negativas. Por lo tanto, ese ejemplo a nosotros nos da la pista, digamos, de que cuando uno se une a un yugo desigual, quiero decir en términos generales, no se van a ofender personas que a lo mejor tienen circunstancias diferentes. Yo simplemente estoy demostrando con las escrituras que la probabilidad que las cosas no anden bien cuando uno se une a un yugo desigual, cuando me refiero cuando uno se casa, por ejemplo, con alguien que no es de la iglesia, pueden existir la probabilidad mayores problemas que si es que se unen a personas que tienen sus mismas creencias. Alguno dirá, bueno, yo conozco una pareja que se casó con un miembro de la iglesia y ni siquiera duraron un año. Bueno, hay absolutamente de todo. Pero estoy hablando en términos generales, en términos del sentido común, de la lógica. Ustedes saben a qué me refiero. No estoy tratando de ofender a nadie, al contrario. Estoy simplemente revisando las escrituras y ver dónde y en qué circunstancias nosotros podemos tomar decisiones que probablemente pueden ser difíciles de resolver y que quizás si tomamos buenas decisiones o mejores decisiones vamos a estar evitando tener problemas mayores en el futuro. Abraham tenía el gran deseo que su hijo se casara dentro del convenio y por razones obvias, porque él había recibido promesas fundamentales que a través de sus lomos, a través de sus descendientes, la tierra iba a ser bendecida. Por lo tanto, lo menos que él podía
anhelar era que su hijo se casara dentro del convenio para que esto siguiese hacia adelante. Él ya entrado en años no hace nada mejor que dar esta asignación a un fiel criado suyo para que pueda, dice el versículo 2 y lo leo textualmente, eh, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Esa era una forma en que ellos a veces prometían y juraban y hacían ciertas promesas. Era una forma en que ellos, así como hoy día levantamos la mano y decimos, bueno, te prometo hacer esto, ellos tenían ciertas prácticas en ese instante que lo hacían de esa manera. Y dice, y te haré jurar por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Había un mandato y una sugerencia explícita de que por favor buscara una esposa dentro del convenio para su hijo. Alguno dirá, bueno, pero esto debe ser una decisión de su hijo. Bueno, insisto, si tomamos las costumbres de hoy, parece ser que en esa época se vivía en una circunstancia un poco diferente a la nuestra. Eran tradiciones muy patriarcales en la cual existían una serie de cosas que vamos a ir de alguna manera familiarizándonos al estudiar el Antiguo Testamento. Pero más allá de criticar una circunstancia o una situación, tratemos de buscar los principios que sí podemos aplicar el día de hoy. Eso nos va a ayudar mucho a aprender en relación al Antiguo Testamento, más allá de criticar una circunstancia o por qué se hizo de esta manera y no de otra, mirado desde el punto de vista de hoy, que parece que a veces no es muy correcto hacerlo porque, por supuesto, es diferente. Entonces le dice Abraham a este criado que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás esposa para mi hijo Isaac. Y ahí entonces el criado, bueno, ustedes pueden seguir la lectura versículo por versículo, yo les voy a contar la historia nomás. Ahí existe un diálogo y el criado le dice, bueno, ¿qué pasa si esta persona no quiere venir? Etcétera, etcétera. Bueno, de cualquier manera él recibe una asignación específica, no menor. Definitivamente él tenía que, y lo hizo, este criado muy fiel, se puso en sintonía con las cosas espirituales porque él deseaba cumplir esta asignación de su amo, digamos, en una forma perfecta. Y qué mejor que ponerse en contacto con lo celestial, con las cosas espirituales, para que Dios efectivamente ayudara en esta asignación tan importante. Entonces finalmente él se compromete a hacerlo. Y él dice en el versículo 10 que tomó 10 camellos para poder hacer esta travesía. Y llegó finalmente, dice, a Mesopotamia, la ciudad de Nacor. ¿Okay? En el versículo 10 estoy parafraseando, digamos. La historia aquí se cuenta bastante rápida, en un par de versículos, pero tiene que haber pasado un buen tiempo en la cual este siervo comenzó a planificar esta tarea que tenía que hacer. Es bueno que nosotros también aprendamos de esto. Cuando recibimos una asignación, es importante ver cuál es la mejor manera de hacer cada uno o de dar cada uno de los pasos. En cualquier asignación que tengamos, ya sea en la iglesia, incluso en nuestra vida personal, es muy importante primero contar con la ayuda de Dios y nosotros, por supuesto, estar anhelosamente empeñados a hacer muchas cosas de nuestra propia voluntad. ¿Recuerdan esa escritura en Doctrinas y Convenios? Bueno, él, este siervo, definitivamente era un siervo muy diligente y fíjense cómo funciona y cómo se desarrolla esta historia. Es muy interesante aquí que en el versículo 11 dice que él hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad. Ustedes saben que cuando los camellos descansan, efectivamente los ponen sentados. Algo tenía en mente este criado. Bueno, cuando habla de que hizo arrodillar a los
a los camellos. Yo siempre he pensado que lo que hizo este siervo fue incluso decirle, bueno, vamos a orar, así que le pidió a todos los camellos que se arrodillaran junto a él. Pero bueno, y él justamente se dirige a Dios y le dice, mi Señor, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, dice, y haz misericordia con mi Señor Abraham. Él estaba pensando en su amo. Qué nobles son estos sentimientos cuando uno recibe una asignación, ser leal en relación a los deseos de la persona que le pide a uno, digamos, la tarea. Estoy pensando en una asignación incluso en la iglesia. Sabemos que Dios nos da esta asignación. Cuando nosotros trabajamos y tratamos de hacer nuestro mayor esfuerzo, debemos pensar también en quién nos está dando esta asignación, en este caso que es el Señor. Y fíjense que él ya tenía algo pensado, algo planificado, que simplemente se lo pone a Dios como una alternativa. Él le sugiere a Dios que esto ocurra. Situaciones similares podemos encontrar en las Escrituras, en muchas circunstancias, cuando profetas han hecho cosas previas y han puesto estos planes al Señor. Me viene a la mente la situación del hermano de Jared, ustedes después la revisan, cuando recuerdan, pidió que tocara estas piedras para iluminar los barcos. Ustedes pueden revisar la historia. Y fíjense cómo se desarrolla esta historia en el versículo 13. He aquí, dice, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de esta ciudad salen por agua. Sea pues, y ahí estaba el plan que él tenía en su mente, este siervo, que la joven que yo diga, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que has hecho misericordia con mi Señor. Pensemos qué tenía en la mente este siervo. O sea, primero él no fue por poco, fue por lo máximo. Él quería buscar la mejor mujer para la hija de su amo. Y él puso un escenario, él describió un escenario en la cual existiese una mujer que tuviera estas características. Imagínense qué tipo de características, que viniera, le ofreciera agua, pero no tan solo a él, sino que también a sus camellos. Yo no sé, ustedes pueden buscar en Google cuánto es la cantidad de agua que se necesita para poder darle a un solo camello. Tenía 10. Por lo tanto, tenía que haber hecho muchos viajes de la fuente a ese lugar con tanto balde o qué sé yo para poder satisfacer la sed de los camellos y de él. Inmediatamente ese acto hablaba de que esa persona, que todavía no la conocemos, las características que ella tenía, una persona trabajadora, caritativa, humilde, no sé, podríamos poner una serie de virtudes que están envueltas en esta escena para que se dé. Por lo tanto, el siervo lo que finalmente estaba haciendo era crear un ambiente para descubrir que la persona que interactuara con él fuese la mejor. A veces yo pienso en la vida diaria que hoy día tenemos. ¿Cuáles son los ambientes que nosotros creamos para poder, por ejemplo, conocer a una buena señorita? Estoy pensando en los varones. O un buen varón. Estoy pensando en la señorita. ¿Dónde vamos nosotros para ver la forma de descubrir quién podría ser la madre de nuestros hijos? O el padre de nuestros hijos, pensando en una mujer. ¿Estamos creando los ambientes correctos para que por descarte pueda decir, esta es la persona extraordinaria que yo necesito? Siendo director de instituto, yo me recuerdo en muchas ocasiones tuve conversaciones con jóvenes y señoritas en relación a estos temas, que incluso venían a mi oficina y me decían, hermano,
eh, ¿cómo yo puedo hacer una buena elección? ¿Cómo puedo conocer a mi futuro esposo o esposa? Jóvenes que, por ejemplo, llegaban de sus misiones y estaban con el ánimo de poder generar una familia, pero tenían miedo de cometer errores. Estoy seguro que esas conversaciones las tenían a lo mejor con otras personas, pero llegaban a mi oficina y conversábamos en relación a estos temas. Y no tan solo en estas entrevistas, sino que también en las clases. Yo siempre les decía, incluso me acuerdo haber estado haciendo algunas clases de doctrina y convenio y hacía un cuadro en la cual yo le preguntaba a los jóvenes, díganme algunas características que a ustedes les gustaría que tuviese su próximo esposo o su novio, qué sé yo, o el futuro esposo o esposa. Y ahí venía la cantidad de características, una lista enorme. Me gustaría que fueran dignos poseedores del sacerdocio, me decían las señoritas, que fueran amorosos y muchas características muy interesantes, que sean honrados, que sean fieles. ¿Ah? Una característica que siempre todos andan buscando, por cierto. Y así, se llenaba la lista, pero enorme, de personas que les gustaría conocer. Les confieso que en esa lista existían muy pocos elementos físicos. ¿Ah? Yo sé que eso pasaba porque nadie me estaba diciendo, mire, me gustaría que fuera con ojos azules, o que sea alto, que sea bonita, que sea rubia. Esas cosas no se decían en la clase por razones obvias, pero sí características que eran muy interesantes buscar en un futuro esposo o esposa. Entonces, la respuesta venía, y no de mí, sino que de las escrituras. Yo les leía en Doctrina y Convenios 88, versículo 40, que ustedes conocen esa escritura. Porque la inteligencia se allega a la inteligencia, la sabiduría recibe a la sabiduría, la verdad abraza la verdad, la virtud ama la virtud, la luz se allega a la luz, la misericordia tiene compasión de la misericordia y reclama lo suyo. La justicia sigue su curso y reclama lo suyo. El juicio va ante la faz de aquel que se sienta sobre el trono y gobierna y ejecuta todas las cosas. Yo les decía a los jóvenes y a las señoritas, esto es lo que se llama la ley de la atracción. Y si ustedes quieren buscar personas con estas características, no se queden sentados en sus casas esperando que llegue y que golpee la puerta de su casa a esa persona. Lo primero que deben hacer es comenzar a cultivar esas características en su propia vida. Y en forma increíble, yo diría a veces mágica, como quieran llamarla, en una forma espontánea, ustedes van a ver que esas personas se allegarán a ustedes y se relacionarán con ustedes. Porque la inteligencia se allega a la inteligencia, la sabiduría recibe la sabiduría, y ustedes continúan leyendo lo mismo que leímos hace un par de minutos. La ley de la atracción. Esto siempre se da así. Si ustedes están buscando sus futuros esposos o esposas en lugares que no son apropiados, evidentemente no van a ser personas que tengan esa característica que ustedes tanto anhelan. Lo primero que ustedes deben hacer es andar en los lugares correctos, buscar esos lugares santos, como decimos, y empezar a cultivar, como digo, cada una de estas características. Y si quieren a alguien que sea fiel, bueno, ustedes sean fieles. Si ustedes quieren que sea alguien inteligente, bueno, ustedes sean inteligentes. Y en forma increíble se van a ver rodeados de personas con esas características. La importancia de elegir bien. Hoy día estamos en una crisis enorme. La gente hoy día ni siquiera se quiere casar. La gente no quiere tener hijos, no quiere formar familias. Lamentablemente. Aquí nosotros estamos tocando este tema de un padre que se está ya yendo de este mundo, Abraham, y está tratando de que su hijo tome buenas decisiones. Insisto, en ese tiempo las costumbres eran un poco diferentes
Y este siervo va en una forma muy diligente a buscar una esposa en el lugar adecuado. Qué importante hoy día, como tenemos costumbres diferentes, no cometamos errores. Y Doctrinas y Convenios 88, versículo 40, nos da una gran ayuda. Nos da la información de que si queremos tener a alguien con características muy particulares, lo primero que debemos hacer es cultivar esas características en nuestra propia vida. Siguiendo con los versículos, bueno, la historia es muy, insisto, conocida. En el versículo 15 dice que aconteció que antes que él acabase de hablar, ¿recuerdan ustedes que estaba pidiendo a Dios esto? He aquí Rebeca, no olviden ese nombre, que había nacido en Betuel, hijo de Milca, esposa de Nacor, hermano de Abraham, se fijan cómo hay una conexión familiar ahí, salió con su cántaro sobre el hombro. A veces en la vida ocurren situaciones que a veces le decimos, wow, qué coincidencia. Pero sabemos que estas coincidencias, cuando uno tiene una visión más amplia de las cosas, sabemos que son cosas que están definidas y regidas por alguien superior. Y le llamamos bendiciones, les llamamos atenciones que nuestro Padre Celestial tiene con nosotros en circunstancias muy especiales. En ese minuto dice, y la joven era de muy hermoso aspecto. Dice, virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió hasta la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Recuerden que no tan solo tenía que darle agua a él, sino que también a sus camellos. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, y ahí tenemos esa actitud muy solidaria, que estoy seguro que este siervo andaba buscando en la futura esposa de Isaac. Bebe, le dice, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. ¡Wow! Aquí tenemos justamente lo que se andaba buscando. Alguno cuando revisa la historia del hermano de Jared y ve que el dedo del Señor vino y tocó esas piedras, uno dirá, ¡wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué extraordinario! Pero fíjense que antes que eso se produjese, hubo alguien con mucha fe que oró, que pidió, que rogó y que tenía la confianza que eso iba a ocurrir. Aquí yo creo que es algo muy similar. Este siervo oró, pidió y puso toda su fe de que estas cosas se podrían dar. Y fíjense cómo podemos leer estos versículos que efectivamente ocurrió tal como él había deseado. Y dice, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. ¡Wow! ¡Qué increíble esta mujer! Y el hombre, maravillado de ella, la observaba en silencio. Ese acto también es muy interesante, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Él también deseaba recibir esa confirmación espiritual. Y él observaba esa escena y estoy seguro que sentía fuertemente la confirmación que Dios le daba. Cuando ustedes jóvenes, cuando ustedes señoritas anden buscando, por ejemplo, una persona que puede compartir su vida y formar familia, estos son dos actos que son muy interesantes. Observar en silencio y saber si Jehová, en este caso, si Dios, está de acuerdo con lo que ustedes están pensando. Y esto no tan solo se aplica
a lo que tiene que ver con el buscar una pareja, sino que también en cualquier responsabilidad que nosotros tengamos. Es muy importante los momentos de silencio para escuchar el Espíritu y saber exactamente lo que Dios quiere de nosotros. Este otro hecho que es muy importante, finalmente cuando esto se da, este criado, eh, después de vivir esta experiencia espiritual, en el versículo 26 dice que se inclinó y adoró a Jehová. No olvidemos también agradecer estas experiencias que nos acercan mucho más a Dios. Y justamente dice en el 27, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó su misericordia y su verdad de mi amo, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Mucho agradecimiento había en él. Entonces es invitado a la casa. Por supuesto hay un personaje que se llama Labán, no olviden ese nombre, y le invitan a comer a este siervo para que pueda descansar y estar ahí. Y él dice, bueno, yo no quiero comer absolutamente nada hasta que dé el mensaje. Él venía con un mensaje importante. Es interesante también que él no perdió de vista lo que era lo más urgente y lo que era lo más necesario, que era dar el mensaje primero. Más allá de comer y de satisfacer sus propios, en ese minuto, necesidades, era importante, lo primero era cumplir con su responsabilidad de dar a conocer el mensaje. Y les cuenta, bueno, Labán le dice, bueno, dime, ¿de qué se trata todo esto? Y le dice, yo soy criado de Abraham. Y empieza a contarles la historia completa, digamos. Y después de contar toda esta experiencia, me imagino que todos sintieron que esto era de Dios. Y sintieron que Él venía con un mensaje y una asignación especial, y que todo lo que había vivido era una experiencia espiritual realmente hermosa. Ahora, no es menor saber que ellos eran parte también de esta experiencia espiritual. Y finalmente llaman a Rebeca para que sea parte de esta conversación, y le dijeron en el versículo 58, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió categóricamente, sí, iré. Y este es un sí maravilloso. ¿Por qué? Porque de alguna manera era la aprobación de ir y poder conocer a quien iba a ser su futuro esposo, sabiendo de que venía de una buena familia, sabiendo de que era un joven digno, sabiendo que ella podía ser parte de una historia realmente extraordinaria. Y en el versículo 60 leemos, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, nuestra hermana eres, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Finalmente entonces dice que Rebeca y sus doncellas montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y por otro lado vemos que Isaac había salido a meditar al campo, dice el versículo 63, a la hora de la tarde, y alzando sus ojos, y esta es una parte romántica de la historia, miró y vio los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello. Porque había preguntado al criado, ¿quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, ese es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Qué historia más hermosa tiene que haber sido ese, qué momento más significativo, si podemos ponerle una palabra. Y la llevó Isaac, versículo 67, a la tienda de su madre Sara. Recuerden que ella había fallecido en el capítulo anterior. Y tomó a Rebeca por esposa y la amó. Repito, y tomó a Rebeca por esposa y la amó.
Y después dice, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Cuando habla de que la esposa incluso puede ser un consuelo, una ayuda idónea, está reflejado en este versículo. Isaac, al perder a su madre, viene esta otra mujer a ser quizás la mujer más importante de su vida. Y no es extraño que en las Escrituras se nos indique como una ayuda idónea. Dos personas ahora caminando de la mano juntas hacia adelante. Realmente hermoso. En el capítulo 25 ustedes pueden ver la descendencia de Abraham finalmente a los 175 años. En el versículo 7 vemos que Abraham falleció. En realidad en el versículo 8, exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido con su pueblo. Podemos ver una serie de otros nombres, descendencias, y es interesante ver, por ejemplo, que Ismael, que fue uno, recuerdan ustedes, el primer hijo de Abraham, el Señor también bendijo esa línea. Y siempre hemos hablado, sabemos que vamos a ver inmediatamente, de Isaac viene Jacob, lo vamos a ver justamente en este capítulo, y de Jacob aprendemos en relación a las 12 tribus de Israel, ya vamos a hablar de los detalles. Pero no es menor saber también que el Señor bendijo a Ismael. Y ustedes en los versículos 13, 14 y 15 del capítulo 25 de Génesis pueden ver incluso que a través de Ismael él también crea 12 generaciones, 12 tribus que descienden también de Ismael. Ahí ustedes pueden ver los nombres de cada uno de los hijos. Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos. 12 príncipes según sus tribus. Interesante. Poco se habla de eso, pero se los aprovecho de mencionar para que ustedes lo tengan en cuenta. Para que no nos perdamos en la historia y en la genealogía, digamos, versículo 20 del 25. Y era Isaac de 40 años, ¿ok?, cuando tomó por esposa a Rebeca. Esta historia ya la revisamos. Hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán, arameo. Acuérdense de ese nombre, ya les dije 2 veces, Labán. Y oró Isaac a Jehová por su esposa, que era estéril. Es un hecho que se ha repetido en varias mujeres muy especiales. Mujeres que han sido muy importantes en la historia y que han sido madres de personas muy importantes, han tenido este problema de esterilidad. Yo a veces pienso, ¿no será que estas mujeres hayan tenido este tipo de circunstancias, yo voy a decir, limitaciones, para que justamente el nacimiento de sus hijos finalmente llegue a ser un gran milagro en sus vidas? Un doble milagro en sus vidas. No sé, a veces pienso que hay circunstancias en la vida que hace que algún hecho sea más importante que otro, que puede ser normal o habitual. Cuando una mujer ha tenido este problema de esterilidad, ha pasado por procesos que son difíciles. Personalmente no hemos tenido este problema con mi esposa de esterilidad, pero vivimos en un periodo después de tener a nuestro primer hijo, un periodo muy largo, para nosotros en ese tiempo muy largo. 5 años estuvimos tratando de tener nuestro segundo hijo. No sé si lo he contado en algún minuto, pero fue una etapa muy difícil. Quizás menos difícil que para personas que no tenían hijos. Nosotros ya teníamos uno, pero intentamos tener el segundo y no pasaba absolutamente nada. Y estuvimos en manos de médicos por prácticamente 4 años intensos. Y bueno, sin entrar en detalle, pero estuvimos en manos, en quirófanos, haciendo exámenes, operaciones, y me incluyo en ese proceso. Pero fue algo realmente
agotador, muy difícil. ¿Para qué les digo cómo fue el final de esto? Fue algo realmente hermoso cuando nació nuestro segundo hijo. Y esa es la razón por la cual nuestros hijos después fueron muy seguidos, porque el Señor nos bendijo no tan solo con un hijo después de este, sino que con 4 más. Incluso vino un quinto, que era un sexto en realidad, por razón de que ya teníamos uno. Y por eso son tan seguidos. Finalmente llegamos a criar a 5 hijos maravillosos, pero vivimos en nuestra vida esa experiencia que fue muy angustiante, muy cansador, muy terrible, especialmente para mi esposa. Entonces entiendo este concepto de la esterilidad. Yo tengo un hijo que paradójicamente fue el mismo hijo que tanto nos costó tener, el segundo. Este hijo después se casó y después se intentó, por supuesto, como todas las parejas, tener un hijo. Y él demoró 7 años en tener su primera hija. Y también él estuvo en situaciones muy complicadas, a pesar de que él siempre disimulaba sus sentimientos, pero sabíamos, porque nosotros habíamos vivido esa experiencia, sabíamos que fue difícil. También estuvieron en tratamiento, hicieron muchas cosas. Y él, estando muy cercano a esto de los métodos y de la medicina, eh, aún así fue súper difícil. Y después de 7 años de matrimonio, viene esta bendición maravillosa que es una nieta, una de las tantas nietas que tenemos, y nació después de este periodo. Y no tengo ninguna duda que para ellos fue una alegría enorme. Y ustedes dirán cómo terminó esta historia. Bueno, él en este minuto está criando a 4 hijos. Hace poquito nació su cuarto bebé, que tiene aproximadamente 2 meses ya. Y incluso dentro de estos 4 hijos nació otra niñita que lamentablemente la perdieron con algo así como de 5 meses de embarazo. Fue también algo muy complicado, muy difícil. Entonces prácticamente el Señor les bendijo con 5 hijos, después de un periodo de esterilidad, le podríamos llamar. Aunque sabíamos que ella no tenía problemas exactos de esterilidad, pero los hijos no venían. En esa época, con los adelantos de la medicina, estoy pensando en el Antiguo Testamento, es probable que haya tenido circunstancias muy similares a las de mi nuera o incluso de mi esposa. Pero eh, me, eh, me llama la atención de que se ponga en la Escritura que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su esposa. Estoy leyendo el versículo 21 del capítulo 25. Cuando vemos que este proceso del nacimiento de estos hijos, que son hijos de nuestro Padre Celestial, espiritualmente, y que nosotros somos copartícipes de esta creación, cuando entendemos que esto realmente es una bendición y un milagro, y para qué decir cuando la gente ha tenido dificultades para ser parte de este proceso, el espíritu de agradecimiento se multiplica por 1000. Así que bueno, y fíjense, fue tanto, me imagino, las oraciones de Isaac y de Rebeca, que ellos tuvieron nada más y nada menos que mellizos. Y así es. Estaban ahí creciendo 2 hijos en la barriga de Rebeca. Y lo describe en el versículo 22 que luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y Jehová le dice lo siguiente, fíjense, 2 naciones hay en tu vientre y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Desde muy iniciado este proceso, Rebeca entonces tenía la claridad de lo que iba a ocurrir con estos 2 hijos. Efectivamente, nacieron 2 hijos. El primero se llamó Esaú, que era
aparentemente un bebé muy fuerte desde muy pequeño, y dice que era velludo en el versículo 25, y era rubio, dice también ahí, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano, dice el versículo 26, trababa su mano al calcañar de Esaú, venía del talón de su hermano, bien tomado, como diciendo, yo también necesito salir de aquí. Y fue llamado su nombre Jacob. Ustedes ya conocen a este personaje, que va a ser un gran personaje en la historia. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Si ustedes tomaron los números y no se dieron cuenta que a veces uno lee estas historias y a veces pasa de largo estos detalles, pero cuando se casó Isaac tenía 40 años y cuando tuvo estos hijos tenía 60 años. O sea, pasaron 20 años en que ellos no pudieron tener hijos. Yo les contaba recién mi experiencia de 5 años sin tener el segundo hijo, y mi hijo 7 años en su propia experiencia. Bueno, Isaac nos ganó a todos. 20 años esperando, orando, aceptando, humillándose. No sé. Les puedo decir con un sentimiento de mucha admiración que ellos pasaron esa prueba y tienen que haberse acercado mucho más a su Padre Celestial en ese tiempo, sin ninguna duda. En estas épocas del Antiguo Testamento ya les decía que la cultura era un poco diferente, la vida era muy patriarcal, se hablaba también de la primogenitura, no sé si ustedes han escuchado ese término, que estaba relacionada con los hijos mayores siempre tenían la responsabilidad de continuar las responsabilidades que su padre tenía, o cuando su padre fallecía o faltaba en la familia, era el hijo mayor que tenía la responsabilidad de poder hacerse cargo de la familia. Por lo tanto, los que recibían la primogenitura, que era el hermano mayor, tenían una doble porción, por ejemplo, en la heredad que sus padres dejaban para poder ayudar al resto de su familia. Tenían responsabilidades de proteger a la familia, entre otras cosas. Por lo tanto, la primogenitura era un hecho bastante importante y conocido, diferente al día de hoy. Y se da un acto y un hecho muy interesante aquí en los versículos finales del capítulo 25. La historia es bastante conocida porque se habla de que Esaú vendió su primogenitura y la cambió por un plato de lentejas. Eso es lo que normalmente se dice. Pero lo que finalmente podemos extraer de estos versículos es que Esaú se crió de una manera bastante diferente. Él estaba preocupado de muchas otras cosas. Probablemente Dios no era una prioridad en su vida. De hecho, más adelante ustedes van a poder ver que incluso se casó con personas que no eran del convenio, con personas idólatras. También de alguna manera despreciando sus propias creencias. Y por otro lado, Jacob siempre se mantuvo en la línea correcta, siguiendo los consejos de Dios y de sus padres. Recuerden ustedes que Rebeca en los inicios de este proceso, ella sabía que el menor iba a estar por sobre el mayor en términos de liderazgo y mayordomía. Jacob había preparado un rico guiso, dice el versículo 29, y de ahí hacia adelante la historia. Y volviendo Esaú del campo cansado, ahí pone un momento exacto en la historia, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, le dice. Por eso Esaú fue llamado Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura, le dice. Muy vivo él, rápidamente tratando de tomar ventaja en esto, pero bueno. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, dice. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Se fijan ustedes que ese puro versículo ya nos da a entender de que para Esaú no era algo importante. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura.
Y aquí está el detalle más amplio. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así, dice, menospreció Esaú la primogenitura. Y eso es. Aquí hay una enseñanza que está inmediatamente en la mesa, no hay mucho que descubrir. Es probable que en nuestra vida muchas veces despreciemos las cosas que son importantes por cosas que a lo mejor son más bien apetitos del momento, como el comer, el hambre. ¿Cuántas cosas hemos cambiado en nuestra vida que a lo mejor vienen por esta vía? Que a lo mejor preferimos cosas que son de este mundo, cosas que son pasajeras, en vez de cosas que sean más trascendentales e importantes. Ahí está esa lucha. Esaú nos da un contraejemplo, un mal ejemplo de cuando uno prefiere las cosas de este mundo o los apetitos temporales, rápidos, recompensas rápidas, aliviar esta hambre en función o a cambio de algo que es más trascendental. Esta es la gran enseñanza que esta historia en este punto nos enseña. Mediten en relación a eso y veamos a veces que nosotros eventualmente en nuestra vida hemos hecho elecciones como estas, pero sabemos también que hay momentos para arrepentirse y retomar las cosas que realmente son importantes en nuestra vida. Para seguir el hilo de los capítulos, les comento que en el capítulo 26 existió hambre, que era un elemento muy normal en esos tiempos, la hambruna, la escasez de alimentos. Y él entonces, Isaac, quería ir a otros lugares a recibir estas cosas que eran muy escasas para ellos, a Egipto específicamente. Y les decía, no debes ir para allá. Y está la promesa que Dios le da a Isaac. Habita en esta tierra, dice el versículo 13, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia os daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a Abraham, tu padre. Esto es importante porque Isaac recibe nuevamente estas mismas promesas. El Señor es coherente con dar estas promesas a Abraham y finalmente se las da a Isaac. Y vamos a ver que finalmente también se las da a Jacob. Y yo diría, y nos da a nosotros también, hoy día, las mismas promesas que se dieron a esta gente, nosotros las recibimos también a través de los convenios, a través de las ordenanzas, para poder disfrutar en estos tiempos. Al final de este capítulo se verifica un hecho que yo recién se los comentaba, que Esaú tenía 40 años, dice, me refiero al hermano de Jacob, y tomó por esposa a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elom Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Estos últimos dos versículos reflejan el alejamiento que Esaú tenía de las cosas correctas de Dios. Y se casa entonces con personas fuera del convenio, con mujeres que venían de familias idólatras. Y que por supuesto para los padres eso no era una buena noticia. Les comento lo que pasa en el capítulo 27, rápidamente, ustedes pueden ver los detalles. Aquí se puede ver entonces a Isaac ya envejeciendo y perdiendo prácticamente su vista. Llama a su hijo Esaú y le dice, mira, anda, prepárame un guisado porque yo también te voy a bendecir. Y estas prácticas que habían en esa época de bendecir y generar ciertas bendiciones específicas a cada uno de los hijos. Y entonces Esaú dice, bueno, vamos a hacerlo, vamos a buscar los elementos para hacer esta comida y traerla para que mi padre me bendiga, decía él. Sabiendo la mamá, digamos, Rebeca, que esto iba a ocurrir, y sabiendo ella la información más espiritual de que Jacob iba a estar por sobre Esaú, por todo lo que recién hemos conversado, Rebeca, al enterarse de esto, habla con Jacob
y le dice, mira, esto es lo que está sucediendo. Quizás lo que tú debes hacer es justamente adelantarte, tratar de preparar una comida para tu padre e ir para que puedas recibir las bendiciones más importantes que tu padre te va a dar. En alguna medida lo que trató de hacer Rebeca es justamente poner a Jacob como si fuese Esaú. Les quiero contar que paradójicamente el significado del nombre Jacob es justamente suplantador. Eh, a veces yo veo la historia de las escrituras y a veces digo quién escribió esto, quién relató. Parece ser que puso los nombres después de saber lo que iban a hacer, porque cada nombre como que refleja lo que efectivamente hicieron. Pero bueno, más allá de eso, Jacob significa suplantador, lo que efectivamente ocurrió. Ahora, el relato puede estar un poquito tergiversado o las conductas de esta gente puede haber estado un poco alterada debido a la ansiedad de querer hacer las cosas, pensaban ellos a lo mejor correctas, pero no estamos aquí para juzgar cuáles fueron sus sentimientos, sino que simplemente ver los hechos y tratar de sacar algunas enseñanzas de estos hechos. Lo que finalmente ocurrió que Rebeca, como digo, conversa con Jacob para que él sea la persona que reciba esta bendición. Y Jacob está un poco incómodo, pero ¿cómo es posible si él me va a reconocer de que yo no soy Esaú? De hecho, él es sumamente velludo, decía, él me va a tocar y va a saber que yo no soy Esaú. Y bueno, hacen algunas cosas para, entre comillas, tratar de que eh, Isaac no se dé cuenta. Y finalmente ocurre lo que ustedes ya saben. Finalmente bendice Isaac a Jacob y le da las bendiciones en primer término. Podemos mirar esto en perspectiva y a lo mejor también podríamos decir, es probable que Jacob también hubiese sabido esto y a lo mejor se dio cuenta de que esto era tal como se daba, porque de lo contrario él podría haber revertido estas bendiciones y haber dicho, no, esto no es así, está incorrecto, me están engañando, etcétera, etcétera, y podría haberle dado las bendiciones correctas a cada uno de ellos. Sin embargo, él no se arrepintió de hacer eso tampoco. Por lo que finalmente concluimos que se dio estas bendiciones a Jacob en primer término. Pero lo interesante de este punto es que cuando ya se bendijo a Jacob, después llegó Esaú con el guisado para ser bendecido. Y Isaac dijo, pero ¿cómo si yo ya bendije a Esaú? No, yo soy Esaú, le dijo. Bueno, y al final el 33 un poco habla lo que yo les decía. Al final dice, yo lo bendije y será bendito. Como diciendo, ya lo hice, así que no me vengas a decir nada diferente. Eso también tiene una doble lectura. El versículo 36, fíjense qué interesante, dice, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues me ha suplantado 2 veces. Me quitó mi primogenitura y he aquí ahora me ha quitado mi bendición. Efectivamente, Esaú estaba muy enojado y al final del 38 dice, alzó Esaú su voz y lloró. De alguna manera esto también refleja las elecciones y lo que él había optado. Muchas veces en la vida recibimos bendiciones que finalmente, o yo diría, perdemos bendiciones por causa de las cosas que hemos hecho o por las elecciones que hemos tomado. Y parece ser que aquí en la vida de Esaú eso se dio correctamente. Y en el versículo 41 dice que Esaú aborreció a Jacob. Desde ahí entonces, bueno, y desde siempre, desde el vientre de la mamá ya venían peleando, ¿recuerdan? Bueno, finalmente esta enemistad que existía entre los hermanos se intensificó y Rebeca no haya nada mejor que decirle a su hijo que salga de ahí. Esaú, tu hermano, dice, se consuela acerca de ti con la idea de matarte, dice el versículo 42 al final.
Así que por favor, ándate, le dice, y huye a la casa de Labán, mi hermano. Ahí sale el nombre de Labán. Para que él vaya y se quede ahí, porque evidentemente ahí estaba arriesgando su vida. Y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, dice el versículo 44. Sabemos que ellos estaban tristes con las decisiones de Esaú, y al final en el versículo 46 dice, Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et. Sí, Jacob toma esposa de entre las hijas de Et, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces ella no quería que Jacob cometiera el mismo error que su hermano, que se casara con hijas de Et, dice acá, básicamente con personas fuera del convenio. Por lo tanto, el mandar a su hijo a la casa de su hermano, existía una esperanza de que Jacob no cometiera el mismo error. En el capítulo 28 me encantan algunos elementos ahí que vale la pena resaltar. Isaac finalmente llama a Jacob después de todo lo que hemos conversado y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes esposa de entre las hijas de Canaán. Fíjense que siempre la preocupación de los padres era que ellos se relacionaran con personas de su misma fe. Levántate, ve a Padam Aram, dice, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí esposa a las hijas de Labán, hermano de tu madre. Finalmente lo que hace Isaac es sugerir a su hijo que vaya a la casa de su tío y que se relacione con sus hijas y ese ambiente, por cierto, iba a ser mucho mejor para él que quedarse y relacionarse con gente que no correspondía a su propia fe. De camino a ese lugar, Jacob tuvo una experiencia maravillosa. En un momento soñó, dice, versículo 12, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, cuyo extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Fíjese las promesas, qué maravillosas. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, y al oriente, y al norte, y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. Cuando se habla tanto de esto de ser bendecido para su descendencia, parece ser que por eso era tan importante que ellos pudieran unir sus vidas a personas que también creían en estas cosas y estaban dentro de los mismos convenios. Fundamental. Hermanos, esto no ha cambiado en estos días. Pongamos atención en esto, hasta donde más podamos. Y si somos padres, bueno, pongamos en la mente de nuestros hijos este tipo de principios y doctrinas que son fundamentales para que efectivamente nuestra descendencia también sea bendecida, como esperamos. He aquí, dice el versículo 15, qué hermoso es esta frase, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y fíjense esto, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Recuerden estas palabras, porque a veces uno dice, ¿por qué te tuvo que volver? ¿Por qué esta civilización se fue? ¿Por qué este profeta tuvo que volver a este lugar? Etcétera, etcétera. Muy relacionado con lo que aquí se describe. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo temor y dijo, cuán asombroso es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. No hay nada más descriptivo que una escalera
con peldaños para poder saber que el camino hacia donde está Dios debe hacerse paso a paso, peldaño tras peldaño. Nosotros entendemos esto como las ordenanzas que el Señor nos ha dado para efectivamente llegar hasta donde Él está. Y siempre hemos hablado de que el primer peldaño entre las ordenanzas está relacionado con el bautismo, el don del Espíritu Santo, el sacerdocio, las investiduras que se hacen en el templo, todos estos convenios que se hacen en esta sesión, y finalmente el matrimonio celestial. Podríamos decir que esta escalera tiene 5 peldaños, que son efectivamente las ordenanzas que nos permiten llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Alguno dirá, al hermano Calquín se le olvidó la Santa Cena, pero ya hemos hablado en otros momentos que justamente la Santa Cena lo que hace es renovar cada uno de los convenios que nosotros hacemos en cada una de estas ordenanzas. Por lo tanto, esto es un rehacer cada semana, un retomar, un renovar los convenios que nosotros hemos hecho en algún minuto de nuestras vidas. Por lo tanto, me encanta este capítulo 28 que nos permite saber que debemos ascender, subir, peldaño a peldaño, hasta poder lograr llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Una gran experiencia espiritual en la cual se reivindican cada uno de las promesas que Dios había hecho con su abuelo Abraham y con su padre Isaac. Y él estaba recibiendo entonces esta misma información. De cualquier manera, él iba a ser bendecido. Él iba a recibir muchas cosas. Y al final del capítulo, él no se olvida de que de todo eso que recibiese, él sin falta pagaría el diezmo. Ese concepto no quería dejarlo fuera. En el capítulo 29 podemos revisar una historia preciosa en la cual se encuentran 2 personas muy famosas en estas historias del Antiguo Testamento. Me refiero a Jacob y a Raquel. Atención, románticos y románticas, porque aquí vemos en realidad que sobra amor y sobra el sacrificio, el trabajo en función de obtener lo que uno desea. Revisemos por unos minutos este capítulo de Génesis. De camino, recuerdan ustedes, Jacob a la casa de su tío, trataba de buscar a esta gente y se encontró con unos personajes que venían a buscar agua a un pozo. Y cuando esto ocurría, leemos en el versículo 9 lo siguiente. Mientras él aún hablaba con ellos, con esta gente que se encontró, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era pastora, dice. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Ahí ya vemos un acto muy interesante. Y finalmente dice en el versículo 11, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Las historias, normalmente en las escrituras se cuentan en 1 o 2 versículos, pero ustedes pueden echar a andar su imaginación y ver los detalles de lo que podría haber ocurrido en esta historia, pero tiene que haber sido un momento muy especial en la cual se conocieron estas 2 personas. Me refiero a Jacob y a Raquel. Y Labán, dice el versículo 16, para que tengamos el contexto completo, tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel era de lindo semblante, dice, y de hermoso parecer. Y aquí viene un detalle importante. Y Jacob amó a Raquel
y dijo, yo serviré 7 años por Raquel, tu hija menor, le decía a Labán, el padre de Raquel. Estoy resumiendo la historia, ustedes la leen toda. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no la dé a otro hombre. Quédate conmigo, le dice. Y sirvió Jacob por Raquel 7 años, y fíjense de este detalle, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Interesante escuchar esto. Aún los sacrificios, el trabajo, fueron y se sintieron pocos, porque efectivamente amaba a Raquel. Les repaso la historia, ustedes ya quizás la conocen. Trabajó 7 años, se prepara la gran boda, y entonces cuando él finalmente ve el rostro de su esposa, se da cuenta que no era Raquel, sino Lea. Por supuesto, Jacob se sintió engañado en el versículo 25 al final. Veamos la respuesta de Labán. No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Les trataba de explicar. Y después le dice Labán, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que me prestes. Otros 7 años, le dice. O sea, en 2 palabras le dijo, trabaja 7 años más y tendrás tu amada Raquel. Bueno, lo bueno de la historia es que no tuvo que esperar 7 años más para casarse, sino que se casó y comprometió su trabajo por 7 años más, y así lo hizo. Y dio Labán a su hija Raquel, su sierva Bilha, por criada, versículo 29. Y se unió también a Raquel y la amó también más que a Lea, y le sirvió aún otros 7 años, tal como les decía. Y otro detalle en el versículo 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y abrió su matriz, pero Raquel era estéril. ¿Se fijan? Una circunstancia bastante parecida a otras mujeres. Y ella también sufrió esta esterilidad. Y concebió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén. Y ahí empieza, en los siguientes versículos, a dar los hijos que cada una de ellas tuvieron. Al final del 33 vemos el nacimiento de Simeón, Leví, versículo 34, el 35 Judá. Y aquí podemos ver entonces el nacimiento de muchos hijos que nacieron en los capítulos 29 y 30, y con los detalles muy bien explicados aquí en estos capítulos. Lo que sí quiero recalcar que Raquel, siendo estéril por un momento muy extenso, finalmente en el versículo 22 dice que se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y abrió su matriz y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. No olviden ese nombre, José. Hablaremos mucho de él en las próximas clases. Por lo tanto, recuerden ustedes que Jacob fue padre de muchos hijos, vamos a ver los detalles más adelante, y es así como la historia nos va entregando la información del nacimiento de cada uno de los hijos de Jacob. Les sugiero que vayan a Ayudas de las Escrituras en la aplicación de la iglesia que ustedes pueden tener en sus teléfonos o en la página web de la iglesia. Hay temas muy interesantes. Donde está la parte de las Escrituras, vayan abajo, dice Ayuda de las Escrituras, y ahí entonces tema por tema uno puede ir revisando algunos tópicos que a veces no se tocan en las clases, pero que son muy interesantes. Algunos de ellos están relacionados con las concubinas, otros con la primogenitura, con diferentes temas que les puede quedar mucho más claro de la explicación que yo estoy dando en este minuto. Después de todas las situaciones que se vivieron aquí en presencia de la familia, de la mamá de Jacob,
Eh, y después de vivir tanto tiempo con Labán y la familia, entonces se le da la instrucción a Jacob que vuelva a Canaán. Esto, por supuesto, para Labán no fue nada agradable, sabiendo que él ya tenía una vida ahí, él era una persona muy eh, trabajadora. Recuerden que trabajó 14 años para poder casarse con su amada Raquel. Bueno, resuelven los problemas, las situaciones y finalmente él sale para Canaán. Lo que sí había era un gran desafío, sabiendo que volver a la casa de sus padres iba a tener sí o sí el encuentro con su hermano, que no quedó muy contento, recuerdan ustedes cuando salió de ahí. Por lo tanto, el volver a Canaán significaba enfrentarse a Esaú, y eso no era para nada agradable para Jacob. El versículo 7 describe exactamente cómo se sentía Jacob con respecto a su hermano. Jacob tuvo gran temor y se angustió. No tiene que haber sido fácil comenzar esa travesía para llegar finalmente a la tierra de sus padres. Sus deseos eran los que están descritos en el versículo 11. Líbrame ahora de manos de mi hermano, de manos de Esaú, porque le temo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres de los hijos. Tienen que haber sido momentos muy complicados y por supuesto él estaba muy comunicado con su Dios, pidiendo fortaleza, pidiendo ayuda. En estos versículos se describe un hecho muy interesante. Jacob quedó solo y dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Aquí se describe la lucha entre él y un varón que por supuesto está en una forma muy simbólica descrita aquí. Incluso en el versículo 26 dice, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y empieza un diálogo ahí. Aquí se habla de una lucha con un ángel, con un ser que está descrito acá, pero no se sabe exactamente quién es. Incluso se podría decir que era el mismo Dios. Esta lucha que a veces el ser humano tiene para acercarse a la deidad, a las bendiciones de Dios. Incluso en el mismo manual se describe la experiencia de Enós, la lucha que tuvo ante Dios toda esa noche, recuerdan ustedes, cuando se arrepentía de sus faltas. Toda persona que quiere desprenderse del yo natural necesita luchar. Y hay una lucha de este ser natural con un Dios que quiere acercarse y quiere que las cosas sean diferentes. Es muy interesante, muy simbólico. Ojalá que ustedes puedan captar la lectura que aquí aparece en el Antiguo Testamento. Entonces, en el versículo 26 dice, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob dijo, no te dejaré si no me bendices. Entonces, finalmente, en el versículo 27 le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Les comento que la palabra Jacob, el nombre Jacob significa suplantador. Entonces aquí hay un hecho que ustedes conocen y dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Se fijan que ahí hay una frase que dice más de la frase misma, digamos. Hay mucho más que está contenido en esa frase. Ya no se llamará más Jacob, que significa suplantador, sino que se llamará Israel, que hemos aprendido, hemos tenido información maravillosa con el presidente Nelson. Israel significa que Dios prevalezca. ¿Recuerdan ese discurso maravilloso del presidente Nelson? Que Dios prevalezca. No que yo prevalezca, sino que Dios prevalezca en mí. Entonces,
el significado de ese nombre Israel es fundamental en lo que se supone que Dios quiere decirle a este Jacob, que ya ha demostrado que ha luchado contra él mismo para sacar todo lo que se supone que es incorrecto y acercarse efectivamente a la deidad. Es muy significativo este espacio que se está dando aquí en Génesis. No olviden que Dios prevalezca. Yo les invito a que puedan también revisar el discurso del presidente Nelson, que ojalá que cada una de las cosas que nosotros hagamos demostremos que efectivamente Dios prevalece en nosotros. Es un gran concepto. Así que cada vez que escuchemos la palabra Israel o el nombre Israel, no olvidemos este momento cuando Él, después de haber luchado, vence y ese nombre es cambiado. Después de esa experiencia, entonces, Jacob le preguntó y dijo en el versículo 29, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Lo deja ahí y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Está claro quién era el que se supone que tuvo la experiencia con Jacob. Y para eso, qué mejor que recordar una escritura que incluso sugiere el manual, que se encuentra en el libro de Mormón, en Mosía, en el capítulo 5, en el versículo del 9 al 14. Si ustedes lo leen, por favor, les voy a dejar esa asignación que está dentro del marco del discurso del rey Benjamín, por cierto. Me encanta cuando podemos cruzar algunos versículos y entender un poco mejor las historias. Pero esta experiencia, estoy seguro que Jacob nunca más la olvidó, y espero que nosotros también no la olvidemos, porque es importante saber que cuando alguien tiene una experiencia como esta, finalmente puede estar mirando al Salvador y poder, así como Él, mirar cara a cara a su Creador. A veces las experiencias espirituales son tan fuertes que ni siquiera necesitamos mirar algo físicamente, sino que podemos mirarlo con nuestros ojos espirituales también. Y así es como vamos ordenando esta historia de un Abraham que tuvo todas estas experiencias, con un Isaac que al nacer y al crecer vivieron experiencias maravillosas con su padre, y su padre, ¿para qué decir? Muestras de fe extraordinarias. Y con este Isaac recibiendo en su vida a su esposa, teniendo estos mellizos, digamos, viviendo experiencias increíbles y finalmente ayudando a su hijo a que pueda, a sus hijos en general, a que puedan seguir la voluntad de Dios. Pero lamentablemente no todos escuchan como deberían escuchar, y no todos siguen como deberían seguir los consejos de los padres. Y tenemos la historia de Jacob, maravillosa, con trabajos interminables para poder conseguir casarse con su amada Raquel. Experiencias complicadas que van a venir también más adelante. Pero esta experiencia espiritual específica que hemos revisado en el capítulo 32, creo que es una de las cosas más importantes que alguien podría vivir. Tener una experiencia personal con el Salvador. Y recibir este cambio de nombre que de alguna manera también nosotros recibimos cuando entramos en esto de aprender en relación a los convenios, aprender en relación a estos peldaños de la escalera. Y paradójicamente también recibimos un nombre nuevo cuando entramos al templo. Y
prácticamente lo más importante es el nombre por el cual nosotros nos vamos a identificar de aquí hacia adelante. Me refiero, y lo decía en el libro de Mosía, en esa escritura que yo les acabo de sugerir, el nombre de Cristo, que debe estar impregnado en nuestro corazón, en nuestro rostro. Definitivamente, el significado de la palabra Israel no debemos olvidarla. Que Dios prevalezca. Finalmente, y para terminar, el capítulo 33 cuenta y nos relata la historia preciosa del encuentro de estos dos hermanos, que venía un Jacob absolutamente temeroso y destrozado, encontrándose con este hermano que lo único que quería era tomar su vida, incluso matarlo. Estoy seguro que el Señor tocó el corazón de Esaú. Y en estos versículos del capítulo 33 se relata un encuentro maravilloso de dos hermanos que se abrazan. Lo leo textualmente. Y Esaú corrió a su encuentro, dice el versículo 4, y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Qué escena más maravillosa. Y lo digo como padre, cuando veo a mis hijos que se aman, que se protegen, que se abrazan. Es el momento más precioso para un papá. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios en su gracia ha dado a tu siervo. Y comenzó a conocer la familia de Jacob, o de Israel en ese tiempo ya. Y él quiso entregarle presentes, regalos. Esaú al principio dijo no era necesario porque él tenía suficiente, pero finalmente Esaú tomó lo que su hermano tenía para él. Maravillosas historias. Vamos a seguir en las siguientes semanas revisando lo que este libro maravilloso tiene. Pero más allá, insisto, de las historias, ojalá que ustedes puedan extraer algunas cosas que nos pueden ayudar el día de hoy, que es lo más importante. Más allá de los años que hayan pasado, miles de años, todavía podemos poner en práctica muchas de las cosas que aquí están. Y por eso estamos estudiando el Antiguo Testamento. Qué hermoso es ver la preocupación de los padres para que los hijos puedan casarse con las personas que correspondan. No temamos, jóvenes, si están escuchando, no temamos en consultar a nuestros padres en relación a nuestras decisiones también de estos tópicos. No pensemos que es solamente mi voluntad, mi elección y no le pregunto a nadie. No hay nadie más que pueda ayudarnos de mejor manera que la gente que más nos quiere. En este caso, nuestros padres. Ellos siempre quieren lo mejor para nosotros, siendo sus hijos. Eso es por un lado. Y por otro, lo más importante, que Dios prevalezca. Israel, ese nuevo nombre que lleva Jacob, no debe olvidar jamás que lo que debe hacer él y todos nosotros en nuestras propias vidas es dejar que Dios prevalezca. Mis queridas hermanas y hermanos, un grato placer poder revisar estos versículos. Espero que no se sientan incómodos, porque a veces solamente tomo algunos conceptos pequeños de algunos capítulos, pero ustedes tienen el desafío de poder leer y aprender por sí mismos y recibir las cosas que el Señor quiere entregarles en sus propias vidas. No tengo duda que estos principios son verdaderos. No tengo duda que el libro de Mormón es verdadero, que la Biblia también es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. Si ustedes se fijan, hay algunos relatos que parecen ser un poquito difíciles de entender o como medios absurdos en ocasiones. Pero el Espíritu nos va a decir exactamente las cosas que están bien enfocadas y a lo mejor hay otras que debemos dejar de lado. No se preocupen. Estoy pensando, por ejemplo, en el relato de Jacob cuando
se interpuso para que su padre le bendijera antes que el otro. Más allá de las historias y de cómo están conformadas, lo importante es la enseñanza final, que si hacemos lo correcto el Señor nos va a bendecir. Si somos desobedientes vamos a perder las bendiciones y vamos a perder también la primogenitura que a lo mejor fue prometida. Más allá de vender esa primogenitura por un plato de guiso, de lentejas, debemos entender de que las cosas espirituales deben estar por sobre los apetitos, por sobre las cosas temporales. El Señor tiene las mismas promesas, las mismas bendiciones que se le prometieron a Abraham, que se le prometió a Isaac y se le prometieron a Jacob. Las mismas promesas las tenemos hoy día nosotros, ahí en la mesa para que nosotros las tomemos. Cuando nosotros nos bautizamos, cuando comenzamos a escalar peldaño por peldaño hasta llegar hasta el final, tenemos las promesas de que vamos a recibir todo lo que nuestro Padre tiene. Y eso realmente es hermoso. No tengo duda que esta iglesia, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es la iglesia verdadera y que tiene todos los elementos y todos los peldaños para que nosotros podamos subir y llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Les comparto estas cosas con mucho amor y que el Señor les bendiga durante esta semana. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.